¿Por qué el proyecto Paso dentro de la celebración de los 30 años del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico? Pues yo creo que el proyecto Paso, que conllevó la intervención en el paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la famosa imagen, icono devocional de la hermandad que reside en Sevilla, pues refleja perfectamente la evolución en los 30 años de la institución, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y representa sobre todo el carácter innovador de las actuaciones sobre nuestro patrimonio. Evidencia la eficiencia de la administración pública a la hora de emprender trayectorias, conductas que crean calado en la sociedad, tanto a nivel usuario como científico, que permiten conservar, legar nuestro patrimonio, procesos que revierten en sí mismos en esta sociedad. En este sentido, vamos a ver que el proyecto Paso, que fue el proyecto de aplicación metodológica sobre obras patrimoniales singulares, es capaz de reflejar esa trayectoria y evolución del Instituto. Pues a lo largo de estos 30 años, acercándonos al objeto, conociéndolo en profundidad, investigándolo, actuando materialmente, pero también bajo la importancia de la planificación o la gestión integral de proyectos de investigación y desarrollo como fue este, o de los proyectos de conservación, los estudios especializados y la transferencia, pues podemos garantizar que nuestros servicios realmente revierten en esta sociedad. El proyecto Paso representó, por un lado, la necesidad de conservar un objeto, como he dicho, el paso procesional de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, con un propietario emprendedor, la Hermandad del Gran Poder, que se puso en manos del Instituto Andaluz de Patrimonio para que, dejándole uno de sus bienes más preciados para garantizar su conservación, se obtuvieran los resultados finales del proyecto. Pero también fue el encuentro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico como entidad dedicada a la conservación, a la documentación, a la formación y a la investigación y gestión para la tutela del patrimonio en Andalucía tras 30 años de evolución en el tiempo. El objeto patrimonial, el paso de Francisco Antonio Ruiz Gijón, labrado, tallado entre 1688 y 1692 para la Hermandad del Gran Poder, en sí era un bien artístico de primera e histórico de primer nivel. Francisco Antonio Ruiz Gijón es uno de los últimos maestros del siglo XVII, del gran naturalismo del siglo XVII, que además de las numerosas esculturas, imágenes y retablos que aportó a la historia del arte en Andalucía, pues se dedicó a fomentar y a cultivar la realización de este tipo de maquinarias, de esta especie de retablos en movimiento, de peanas, que trasladaban a las imágenes devocionales durante las estaciones de penitencia en la Semana Santa y en sus salidas procesionales. Por lo tanto, el paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la Hermandad del Gran Poder, aunaba en sí una serie de valores que eran fundamentales para analizarlo y para tratarlo como un bien modelo dentro de los de su tipología. Tenía una serie de valores históricos y artísticos, como digo, indudables dentro de la producción de esta tipología de bienes. Pero también asumía un valor referencial. Cuando en el cambio del siglo XIX al siglo XX la Semana Santa toma, digamos, una segunda época dorada, el paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, por ser ese icono barroco que había pervivido a lo largo del tiempo, también se convierte en una pieza de un valor referencial cuando se imita o se siguen sus formas o su manera de construir para buena parte de la producción de esta tipología de bienes a lo largo de todo el siglo XX y aún en el siglo XXI. Pero además el paso mantenía una serie de valores que son muy importantes para nuestra sociedad. Un valor de prevalencia, pues el bien había sido creado para una función específica, que es trasladar una obra de arte y una obra devocional en su estación de penitencia o en sus salidas procesionales, y ese valor de uso se mantenía, y también pues porque indudablemente el paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder mostraba un valor de representatividad social, pues todos sabemos lo que significa esta imagen devocional, no solo en el ámbito local de Sevilla, sino también en el de Andalucía o en el propio universal. Por lo tanto, este encuentro del bien y del instituto se dio en el momento justo. Ya en el año 2003 la Hermandad había solicitado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico un primer diagnóstico. Desde 2003 hasta 2010
pues pasaron 7 años hasta que se empezó a abordar ya científicamente el proyecto de conservación y el proyecto de investigación que conllevaría el proyecto Paso. Pero parecen muchos años, 7 años, hasta que se abordó definitivamente la intervención, pero realmente en la historia del Paso eran pocos, porque se había acabado en 1692, pero para la historia del instituto esos 7 años fueron fundamentales en el perfeccionamiento y en el avance de su trayectoria científico y profesional, como veremos más adelante. Con el Paso teníamos además, con el proyecto Paso y con la restauración de este bien modelo que se utilizó, pues teníamos el reto de abordar científicamente el tratamiento de una serie de bienes de esta tipología artística, pasos, tronos, andas procesionales, que hasta ahora solamente se había conservado artesanalmente. Y es que a lo largo del tiempo el interés de la sociedad en la conservación de lo que hoy llamamos patrimonio histórico o patrimonio cultural ha ido variando sustancialmente, evolucionando y revolucionando tanto el concepto de qué es lo que conservamos como de por qué conservamos ese patrimonio. En este sentido, el peso que la sociedad ha ido otorgando a los distintos bienes y conceptos del patrimonio ha posibilitado no solo el reconocimiento de esos bienes a conservar como testimonios de nuestro pasado, sino que ha otorgado primacías dentro de esos tipos de bienes. Pues el reconocimiento social que le venimos determinando a los bienes en un momento cultural es siempre desde el momento cultural en el que nos analizamos, desde nuestra contemporaneidad. La maduración de esa necesidad de conservar para legar se sigue desarrollando, pues yo creo que desde el siglo XVI, pero muy especialmente desde el siglo XIX hasta nuestros días, incrementando siempre el catálogo de bienes que reconocemos, que queremos conservar. Pues este reconocimiento ha evolucionado desde una valoración más tradicional de lo monumental hasta numerosas categorías de bienes muebles o el reconocimiento de nuevos patrimonios de más reciente factura como el patrimonio industrial, el contemporáneo o el reconocimiento a las tradiciones, a las costumbres que son más recientes en el tiempo o incluso a los sitios o los conjuntos históricos. A este creciente aprecio por el patrimonio hay que dar una respuesta de forma legal para su tutela y su conservación. Para ello nos amparamos en las leyes de patrimonio y en las leyes que tangencialmente tocan al patrimonio. La Ley de Andalucía de Patrimonio Histórico Andaluz y la Ley de Patrimonio Histórico Español son las principales herramientas legales, pero también una serie de recomendaciones internacionales que desde 1931 se vienen generando en la Carta de Atenas y que se actualizan sistemáticamente asumiéndolas el conjunto de los países, digamos, del mundo, aceptando pues cómo abordar la conservación y el reconocimiento del patrimonio pues desde diferentes tipologías, desde diferentes conceptos en esta evolución del patrimonio. El aumento del reconocimiento de que es patrimonio ha posibilitado el perfeccionamiento también de las actuaciones sobre la materialidad de esos bienes. ¿Qué ha conllevado ello? Pues que se hayan desarrollado numerosas ciencias y tecnologías para la conservación del patrimonio y que hayamos llamado también a la participación a numerosas disciplinas que hoy en día inciden pues, o directa o tangencialmente sobre la conservación del patrimonio. Y es que es muy común que aparte de los ya históricos o tradicionales historiadores, restauradores o arquitectos que al principio se encargaban de las labores de este reconocimiento y esta conservación, hoy nos encontremos disciplinas como la física, la química, la ingeniería, la informática, la documentación, el derecho, el periodismo. Por lo tanto, estamos en una evolución de reconocimiento de bienes a conservar, de corrientes que han posibilitado y perfeccionado los modos de conservar y con la incorporación de nuevos profesionales, disciplinas y tecnologías que garantizan y facilitan esta conservación. En la actualidad, las distintas actuaciones de conservación sobre los distintos bienes que tratamos están íntimamente determinadas por el conocimiento que desde el inicio y durante todo el proceso de intervención se va generando sobre estos bienes. En el conocer para intervenir es en el que se asienta la metodología del Instituto Andaluz del Patrimonio y la ciencia de la conservación y la restauración de bienes en el siglo XXI. Ampliamos los horizontes físicos de qué es lo que queremos legar patrimonial o culturalmente a nuestros herederos, cómo podemos trabajar o actuar para hacer que esa herencia perdure en un mejor estado físico o documental en el tiempo. Y también formamos a profesionales y guiamos proyectos emblemáticos o referenciales que permitan ampliar estos horizontes de qué conservar
y la manera que garantice supervivencia. A lo largo de la trayectoria del Instituto, pues hemos desarrollado proyectos que garantizaban estos tres principios a través de distintos soportes: soporte textil, cuero, metales arqueológicos o monumentales, platería o arqueología y paleobiología. Con el proyecto Paso, con esta tipología de bienes tan particular del patrimonio de Andalucía, como son los pasos o bandas procesionales, se representaba la oportunidad de generar una intervención ejemplar sobre un tipo de bienes que hasta la fecha aún carecía de esos aspectos fundamentales enumerados anteriormente e incorporados hoy en día a nuestra disciplina. Los pasos no han contado hasta muy recientemente con un reconocimiento cultural o artístico elevado. A lo largo de los 4 últimos siglos se produjeron muchos, pero se sustituyeron, se cambiaron, se vendieron, se modificaron, se mutilaron o se ampliaron. Aunque se tratara de bienes de gran calidad técnica o ejecutados por importantes maestros de la arquitectura o la imaginería del barroco, estos bienes fueron sustituidos fácilmente. Los pasos o bandas procesionales, aun ya en nuestro tiempo, en el siglo XX, en el siglo XXI, en ese momento de aumento de la conciencia patrimonial, no se habían tratado de acuerdo a criterios científicos, como sí lo pudieran haber sido otras tipologías gemelas, como los retablos y las esculturas en madera policromada. Los pasos solían restaurarse por artesanos o por los propios artífices de estos en la actualidad, y era común la sustitución de estructuras históricas, el repolicromado, el redorado, sin ningún criterio conservativo. Eran bienes en los que, en definitiva, prevalecía el valor de uso o estético por encima del resto de valores y de su autenticidad. El desarrollo en estos años del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico también ha sido determinante para abordar un proyecto de investigación, desarrollo y innovación. En 2010, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico pasa a ser agente andaluz del conocimiento, lo cual le posibilita la participación y gestión directa de este tipo de proyectos de I+D. Por lo tanto, por primera vez el Instituto se incorpora a la concurrencia pública para la gestión y para la obtención de este tipo de proyectos tan cruciales, no solamente para el desarrollo de las instituciones científicas, sino para el desarrollo, digamos, económico, no solo de nuestra comunidad, sino también bajo las directrices nacionales o de la Unión Europea. Y el Paso, como digo, el proyecto Paso se convierte en el primer proyecto incentivado con el IAPH como investigador principal. El proyecto fue incentivado con una subvención muy importante y determinante para la ejecución de este conjunto de investigaciones aplicadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, actualmente Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Pero ante todas las cosas, para acometer un proyecto de I+D, para conseguir la gestión de un proyecto de I+D, teníamos que tener un proyecto. Durante la redacción del proyecto de conservación se pusieron en marcha una serie de estudios habituales para la tipología de madera policromada, en función a los cuales poder tomar decisiones para su conservación con las máximas garantías. Pero surgieron una serie de preguntas y a esas preguntas solo podíamos responder con una ampliación del conocimiento. Una ampliación del conocimiento que enseguida vimos era necesario dirigir hacia 4 caminos en concreto. La necesidad de una mejor caracterización de los materiales de esta tipología de bienes, fundamentalmente de los elementos estructurales y del acabado pictórico que envolvía en sí todo el bien cultural. Evidenciar la garantía del funcionamiento de estos materiales estructurales para esta tipología de bienes, que eran muy concretos y que se someten periódicamente a condiciones extremas de tracción o de atmósfera. La necesidad de abordar estudios y resultados a través de herramientas digitales contemporáneas, permitiendo desde una nomenclatura común tan específica a este tipo de objetos, a una representación gráfica adecuada o una plataforma digital en la que se pudiera operar entre los distintos agentes implicados en el proyecto. Y sobre todo necesitábamos teorizar sobre el proceso y las recomendaciones de estudio, intervención, conservación preventiva sobre esta tipología de bienes. El proyecto Paso, por lo tanto, se asentaba en 3 conceptos básicos: el conocimiento, un proceso conservativo que sirviera de ejemplo y una potente carga en la transferencia de los resultados del proyecto, tanto para la comunidad científica como para la sociedad.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico lideró el proyecto, pero para su materialización fueron imprescindibles una serie de socios. Socios que aportaban un plus de conocimiento al que el IAPH, por su propia naturaleza, tanto empresarial como técnica, no podía llegar. Así, para la caracterización del acabado polícromo del paso, se recabó la colaboración de la Universidad de Sevilla, en concreto del Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Técnica Agrícola de la Facultad de Química, utilizando métodos analíticos no destructivos y portátiles, de fluorescencia de rayos X y de espectrometría para la caracterización de la policromía de las esculturas, en especial de los ángeles, permitiendo la identificación cualitativa y de abundancia relativa de los elementos químicos presentes en los puntos analizados. También, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y con la empresa Enea, que es la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, y con la aplicación de técnicas LIF y el prototipo LIT-ART, que es el que vemos en esta imagen. Entre las principales aplicaciones de esta metodología LIF se encuentra su versatilidad, pues permite aplicaciones en la realización de estudios analíticos sobre la composición de las capas pictóricas, sus indicadores de alteración e intervenciones previas, así como la limpieza de depósitos superficiales, todo ello sin ningún daño, sin ningún acercamiento ni tratamiento en concreto sobre la obra. Se puede analizar las capas de color, que en este caso se aplicó para las cartelas del paso, demostrando su eficiencia para el control y evaluación tanto de las intervenciones que a lo largo del tiempo se habían hecho ya sobre estos acabados polícromos, como para una posterior revisión de la intervención y el tratamiento que se realizó sobre el paso del Gran Poder en el año 2012. En otra dirección, con el fin de conocer la estructura y funcionalidad del bien, se pudieron emprender otros trabajos que obtenían una serie de investigaciones y una serie de aplicaciones parciales en el proyecto. Se hizo un levantamiento planimétrico, un escaneado tridimensional y fotogramétrico del paso, que permitió un análisis y conocimiento de la realidad gráfica y física del mismo insospechada antes, al contar con una herramienta desarrollada por la empresa TCA, una empresa de larga trayectoria vinculada al patrimonio, al urbanismo y a la arquitectura en Andalucía, pero aplicando estos recursos aquí por primera vez a un bien mueble de este rango. Incluso se avanzó el desarrollo de un sistema de información bidimensional en el que todos los agentes implicados en la intervención pudieran volcar su conocimiento para poderla procesar y visualizar fácilmente. Por otro lado, con la incorporación del personal científico de AICIA, que es la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, Centro de Innovación y Tecnología de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, se elaboró una interesantísima propuesta de investigación desde el punto de vista estructural, de acuerdo a los resultados de un análisis numérico, ensayos reales de carga y diagnóstico de la salud estructural de la pieza, fundamental para conocer la eficiencia de esa estructura en la que realmente iba sustentado no solamente un bien como un paso procesional, sino también los bienes culturales que trasladan en su uso como pasos procesionales o como tronos procesionales. En total, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico puso en funcionamiento a lo largo de este proyecto de investigación hasta 14 estudios aplicados a la conservación de esta tipología de bienes. Los enumero para que queden claros y para que quede constancia de ello. Fueron el estudio planimétrico en 2 dimensiones, el estudio y modelación en 3D, el estudio histórico, estudio de capas pictóricas, aglutinantes y barnices, el estudio de la estructura polícroma, el estudio para la determinación del soporte, el estudio de fluorescencia portátil y espectrometría, estudio LIF de capas pictóricas polícromas, el estudio del análisis del comportamiento de la estructura, el estudio de compatibilidad de tratamientos y materiales, el estudio radiográfico, estudio fotográfico de fluorescencia ultravioleta y el estudio y análisis biológico. El proyecto PASO, por lo tanto, alcanzaba para la institución ese encuentro necesario conforme a la evolución en el tiempo de la conservación y la restauración, que permitía por primera vez actualizar el proyecto de conservación y el proyecto de investigación. El proyecto de conservación
Era una trayectoria que teníamos muy consolidada dentro de la institución y por primera vez aparecía el proyecto de investigación como reto de implementación y reto de rentabilidad social de las acciones que acometemos en esta agencia pública empresarial. En este sentido, un proyecto de I+D además conllevaba una serie de retos vinculados con la propia gestión. El paso, un bien mueble de una envergadura considerable, tenía que alojarse en las propias instalaciones del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y tenía que acometerse la restauración en el marco de un proyecto de investigación. Había que gestionar recursos humanos, servicios, espaciales, y había que gestionar muy bien la interactuación entre los distintos agentes que investigaban y los distintos agentes que conservaban sobre el bien simultáneamente. También hay que resaltar la gestión económica, no solamente con la aportación de la subvención de la Consejería de Economía y Conocimiento, sino también con la de la propia Hermandad del Gran Poder o con la del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Y todo ello había que gestionarlo a tiempo, con el reto del continuo uso que tiene este bien, determinado por su salida procesional una vez al año, cada Semana Santa, y que eran periodos de un año en el que teníamos que abordar pues tanto los estudios como el proceso conservativo, como veremos a continuación. Sin duda, si los espectadores de esta conferencia han llegado hasta este punto, pues estarán esperando cómo fueron el proceso de tratamiento, de conservación y restauración sobre este bien modelo en el que aplicábamos pues toda esta teoría y esta investigación que habíamos desarrollado hasta el momento. Hay que decir que como reto del proyecto de conservación, que ahora vamos a ver más pormenorizadamente, nos encontrábamos con que teníamos un bien que era un paso procesional que se componía a su vez de una serie de paquetes. Teníamos una canastilla que era indivisible, que la hermandad y ni el instituto se plantearon en ningún momento desmembrarla porque estaba compuesta de pequeños listones que lo iban construyendo como un pequeño retablo de 4 caras, pero sí teníamos como elementos extraíbles 8 cartelas con relieve, 6 ángeles de tamaño académico, 24 ángeles adoradores, 4 molduras y 4 maniguetas. A ello se unía el reto de hacer un saneado de la estructura interna, de la propia parihuela, de los faldones o del llamador o de los elementos de iluminación que, aun no perteneciendo al objeto del proyecto de conservación ni al proyecto de investigación, se hacía necesario actuar sobre ellos para favorecer el buen resultado de la intervención. Como vemos ya a partir de esta imagen, vamos a ir comentando algunos procesos muy significativos, ya conocidos, de cómo son las intervenciones en escultura policromada. Pues aquí vemos la llegada del paso al taller del instituto, pues la eliminación de todos aquellos elementos que en principio no se iban a conservar porque no pertenecían pues ni siquiera a la naturaleza procesional, ni artística, ni de valor del bien. Y el primer elemento que hubo que separar pues fueron todas las cartelas, los ángeles adoradores y la separación de la propia canastilla de la parihuela del paso, que se pudo hacer gracias a la instalación y maquinaria que posee el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Su traslado a los talleres de conservación y restauración, su análisis y el inicio de los procesos de tratamiento. Aquí vemos, pues, aunque las molduras del paso eran un añadido de los años 50, pues aquí vemos que el proceso de restauración o de limpieza pues ya evidenciaba al inicio del tratamiento algunos resultados. Una vez eliminadas las cartelas que envolvían, aquí vemos uno de los ángulos bulbosos de esta canastilla que tiene tanto movimiento, pues pudimos analizar más pormenorizadamente cómo era el proceso constructivo del propio paso. Como ahí se pueden apreciar, pues se ven los pequeños listones que iban conformando el conjunto de la talla, y también podíamos analizar si estas esquinas estaban sufriendo más de la cuenta o menos, como fue el resultado. Hubo que hacer un tratamiento pues de saneado del encuentro de este elemento bulboso separado que probablemente había friccionado más en el tiempo, y su reparación pues con técnicas tradicionales de conservación y restauración en madera. Los 24 ángeles adoradores, indudablemente 24 piezas escultóricas de una gran calidad. Aquí los vemos en un proceso incipiente de limpieza. También había un reto respecto al conjunto de piezas que conformaban el paso, como era el del anclaje.
de estas piezas a la canastilla. Eran anclajes que estaban obsoletos, probablemente se habían cambiado por última vez en el siglo XIX, y se hizo pues con unos nuevos elementos que fueran en primer lugar lo menos nocivos posible para la madera, que en este caso es el acero inoxidable, y pues generando un sistema de amortiguamiento también a la hora de la acogida entre estas piezas y la propia canastilla para que ninguna de las dos sufrieran al manipularse. Aquí vemos otro de esos ángeles adoradores con el 50% de la limpieza realizada. Aquí vemos los dos tipos de cartelas sobre las que se hicieron una serie de tratamientos. Aquí ya las vemos en un estado bastante avanzado de la restauración. Pues eran dos tipos de cartelas. Las de los ángulos estaban conformadas por escenas o tarjetas, como decía el propio contrato que tuvo la hermandad con Francisco Antonio Ruiz Gijón. En 1688 se contaban historias de la Biblia. En las de los ángulos aparecen enmarcadas por unas águilas bicéfalas que le dan unos rasgos muy característicos a este paso procesional, y en los ángulos intermedios de las cuatro frentes pues aparecen con estos penachos de madera dorada y policromada, y además a ellos se añade la presencia arriba de una segunda pequeña cartela, un segundo relieve policromado en el que aparecen evangelistas y padres de la Iglesia. Aquí vemos el reto de esas cogidas que eran históricas del siglo XIX, de las cartelas, las vemos ahí a la derecha, y que también se sanearon y se sustituyeron por elementos lo menos nocivos posible para la madera y para el acabado polícromo de los elementos. Aquí vemos una imagen ultravioleta del proceso de limpieza en el que se ve claramente por dónde va el trabajo. También como piezas que eran de culto y piezas que se manipulaban pues para el uso en altares y el propio uso durante la salida procesional, habían sufrido problemas de anclaje de los elementos más vulnerables, como los dedos de los ángeles, que hubo que sanear. Aquí vemos una imagen muy significativa de hasta dónde llegó el punto de la ocupación de los talleres del paso procesional. Este no es el taller de escultura en el que sí se estaban abordando la restauración de las cartelas y los 6 ángeles académicos, sino que es el taller de pintura, que durante los meses de tratamiento pues se vio inundado por la presencia tanto de la canastilla, como vemos ahí en esa mesa de los 24 ángeles adoradores. Aquí vemos un proceso de reintegración polícroma, en la fase de estucado, ya ahí con el anclaje se ve en la pierna del angelito para que entre el nuevo perno de acero inoxidable, otra serie de elementos de la canastilla que se pudieron extraer y tratar. También hubo un momento delicado porque aunque el dorado del paso era de mitad del siglo XIX, sí que había habido algunos elementos, algunos biseles que a lo largo de la historia pues habían sido redorados. Para su reintegración contamos con un restaurador que era dorador y que hizo una intervención mínima con el fin de alterar lo mínimo posible el dorado y el acabado polícromo que teníamos originariamente. Aquí vemos pues ese ángulo bulboso que tenía más dificultades estructurales y que hubo que sanear. Y aquí vemos ya pues algunos de los ángeles académicos, de tamaño académico, que van arriba, con los símbolos y emblemas de la pasión que envuelven y rodean a la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder sobre el paso procesional en la fase final de la intervención. Una vez terminada la intervención sobre todos estos elementos que componían en sí el conjunto de la talla encargada y acabada en 1692 por Francisco Antonio Ruiz Gijón, hubo que volver al proceso de montaje y acabado de la pieza. En este proceso se valoró en conjunto con la hermandad una serie de medidas, algunas medidas estéticas y otras medidas estructurales. Por ejemplo, el calado que presenta todo el canasto, como se le dice aquí en Sevilla, este monte tallado, que era como lo decían en el contrato. El calado que tenía a lo largo del tiempo pues había sido convertido en un calado opaco, pues para que no se vieran los costaleros, para que no se escuchara el ruido. Se había ido envolviendo primero en una tela, luego se había ido disponiendo un sistema de cierre interior que imposibilitaba casi la respiración de los costaleros en el interior con una mampara de aluminio. Y de acuerdo con la hermandad, pues esto se eliminó para que el paso volviera a recuperar también en gran medida sus valores estéticos. Desde el punto de vista estructural, como digo, la canastilla, que estaba bien estructuralmente, necesitaba un saneamiento de lo que eran las maderas en las que apoyaba
la imagen devocional de Jesús del Gran Poder. Para ello, una vez que se recolocó de nuevo la canastilla sobre la parihuela, se procedió a la construcción de una nueva tarima en la que iría sentada la propia peana de la imagen escultórica. Aquí vemos una vista cenital del acabado de esa tarima. Y luego también se tomaron algunas medidas desde el punto de vista conservativo. Nuestro compañero técnico en conservación preventiva detectó desde el principio que la arena que tradicionalmente se usaba para la colocación de las flores en las estaciones de penitencia era realmente un foco de insectos y un foco de suciedad muy presente durante todo el año para el bien patrimonial, el paso procesional, incluso para la imagen. Se buscó la manera de, mediante unas planchas de poliolefina expandida, recrear, digamos, el monte de flores y que en esta poliolefina expandida se pudieran pinchar las agujas de los claveles. Todos sabemos que los claveles pues, son un elemento fresco que deben estar el mínimo tiempo, los claveles o las flores, el mínimo tiempo posible en contacto con el bien patrimonial, con la escultura en madera policromada y dorada. Con este sistema, que sigue funcionando después de 8 o 9 años de la finalización de la intervención, se garantizaba que con un simple aspirado, una vez que se retiraran las flores del paso, el bien patrimonial, la obra escultórica pues quedaba perfectamente limpia y en buen estado hasta el año siguiente. Esta medida pues ha sido muy seguida dentro de las que tomamos sobre el paso procesional. Aquí vemos el estado del taller al final de la intervención, siempre con los últimos retoques, con todos nuestros compañeros. Hay que destacar que el conjunto de profesionales que actuaron sobre el paso procesional pues fue muy amplio y hubo una gran voluntad y un sacrificio de trabajo para que los trabajos se llevaran a buen puerto en el tiempo que determinaba el espacio de meses entre una salida procesional y la siguiente. Y aquí vemos el estado final, tanto cenital como de uno de los laterales del bien. Como digo, aparte del conocimiento más sustancioso de esta tipología de bienes, para saber cómo abordar el tratamiento posterior de su conservación y restauración, el proyecto de investigación, el proyecto PASO, tenía una tercera pata que era fundamental para nosotros, y era una pata de transferencia. Hoy en día el paso procesional se conoce pues con un nivel de detalle muy importante. Por hablar solamente por encima un poco de mi disciplina, yo soy historiador y participé como historiador en este proyecto, pues gracias al proceso de investigación del proyecto PASO y a la intervención y a la unión de la interdisciplinariedad de los distintos agentes que vuelcan su información en los resultados que podemos obtener, no solo físicos de un proyecto de conservación y restauración, sino también los resultados pues, que podemos obtener desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la transferencia sociocientífica. Pues el paso, gracias a la intervención, yo creo que es uno de los bienes culturales mejor conservados, mejor conocidos de Andalucía, desde el punto de vista especialmente de su historia material. Podríamos establecer, como se hizo de hecho en la exposición que ahora comentaremos, una línea del tiempo en la que se podría analizar casi con una secuencia de muy poco intervalo de tiempo, de 15-20 años, cómo ese paso fue evolucionando, cómo se fue mínimamente transformando, cómo se cambiaron algunos elementos de iluminación, se sustituyeron por otros, algunos elementos ornamentales, se construyeron respiraderos, se sustituyeron por molduras, se cambiaron candelabros por faroles, y eso fue gracias al proceso de investigación que se llevó no solo desde el punto de vista histórico, sino también asociado al mismo. Como detalle, por ejemplo, de esos procesos de transformación que fuimos analizando históricamente a lo largo del proyecto de investigación, pues pudimos corroborar la certeza de que en 1853 Gabriel de Astorga fue el que hizo las labores de repolicromía de todo el paso. Y lo traigo esto a colación y aparece aquí la cruz de guía de la hermandad porque, aunque no hay ninguna documentación más que su aparición en los inventarios poco después de la entrega del paso en 1692, esta cruz de guía históricamente se ha venido, o legendariamente más bien, se ha venido asociando a que el maestro Ruiz Gijón la regalara
posteriormente a la finalización del paso, porque en el contrato que tenía con la hermandad el paso había de ejecutarse en 9 meses. Ya vemos que las condicionantes temporales también estaban ligados a la ejecución del bien. El paso procesional se encarga pues justo después de una Semana Santa y la hermandad lo quería para la siguiente Semana Santa, la de 1689. Pero finalmente Francisco Antonio Ruiz Gijón entregó el paso hasta 1692. Desconocemos los motivos, aunque parece que hubo algún proceso de enfermedad del artista. Lo que sí sabemos es que esta cruz históricamente se ha venido relacionando como que Ruiz Gijón la regala con posterioridad como compensación por esa demora que hubo en el tiempo en la ejecución del paso. La cruz de guía no está documentada, pero estilísticamente y morfológicamente responde no solo a la talla del paso, sino también a todo el repertorio de elementos iconográficos y morfológicos que utiliza en el paso procesional. Y como no podía ser de otra manera, cuando se restauró el paso en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el año 2012, la cruz de guía pues fue incluida en el lote también como una mejora de esta restauración. Y fue la cruz de guía la que nos dio la pista definitiva cuando una de nuestras compañeras restauradoras estaba haciendo las labores de limpieza, encontró la serigrafía de la propia firma de Gabriel de Astorga y la fecha de 1853, lo cual corroboraba con las técnicas que se habían asociado y los estudios de policromía que habíamos hecho que realmente la policromía última del paso y de los ángeles y de la propia cruz de guía se correspondían con esta fecha. También gracias a los procesos de investigación conocimos cómo había sido o perfeccionamos otra historia, esas historias pues sociales, azarosas, que un bien que tiene casi 400 años ha sufrido en su línea en el tiempo. El paso del Gran Poder fue muy pionero, la Hermandad del Gran Poder fue muy pionera cuando en las crisis diferentes del mundo de los portadores de estos pasos procesionales, que históricamente estaban vinculados con una actividad, que era la actividad portuaria, pues cada vez que había una crisis la Hermandad intentaba buscar una solución ingenieril a la manera de llevar la imagen hasta la catedral y hasta su estación de penitencia, y desarrolló hasta 2 mecanismos para trasladarlo con ruedas en diferentes momentos del tiempo. Y bueno, la investigación pues nos ha permitido afinar bastante estas distintas intervenciones que en sí darían para una conferencia específica. Las limitaciones presupuestarias, haciendo incidencia en la transferencia, pues no conllevaron la puesta en funcionamiento del modelo digital bidimensional que antes he expuesto, aunque se podría desarrollar en cualquier momento por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Lo que sí conllevaron fue una potente presencia de los resultados de este proyecto de investigación a nivel científico. Y es que el paso procesional, el proyecto paso, aparece en publicaciones, en presentaciones internacionales de congresos de restauración, en publicaciones de revistas de impacto científico, y con el paso de los años el paso se ha incorporado pues a las enseñanzas académicas de las universidades y las agencias internacionales que han participado en el proyecto. Sin duda, aparte de esta transferencia científica, de la cual esta conferencia en sí podría formar parte, pues hay una cuestión para la que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico creo que es para lo que fundamentalmente trabaja, que es para la reversión social del trabajo que hacemos y de las iniciativas que tomamos. Y esa es la transferencia social que este bien tuvo. Fruto de ello, pues muy significativo fue esta exposición que con la colaboración de la Fundación Cajasol se hizo cuando se finalizaron los trabajos de conservación e investigación en el paso en el año 2012, en la sede central, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, y que tuvo pues un eco pues social y popular bastante elevado. La exposición fue visitada por 80.000 personas en las 4 semanas que duró, y pues fue un éxito de participación. En ella exponíamos además por primera vez el bien cultural, pues con todo el conocimiento que habíamos adquirido en el proceso de investigación, y además aparecía por primera vez solo y aislado, ¿no? Es un bien que está muy condicionado, que tiene una gran calidad histórico-artística, que tiene un gran valor por ese valor de prevalencia en el tiempo y en el uso a lo largo de los siglos, pero que cuando aparece en la Basílica del Gran Poder o cuando sale a la calle, pues adquiere un tono de invisibilidad porque la imagen que porta parece que eclipsa a todo lo que está a su alrededor, ¿no?
Indudablemente la exposición fue un elemento crucial de puesta en valor, del mantenimiento del valor que la sociedad le ha dado a lo largo de los siglos, pues de este bien histórico y artístico. Pero indudablemente la principal función para la que el paso fue creado se volvió a demostrar, se sigue demostrando cada año en la madrugada del Viernes Santo cuando el paso sale, ¿no? Hemos demostrado que con el proceso de investigación, con el proceso de conservación, con su uso, sigue vigente toda la extensión de este bien patrimonial, que es un objeto portador, foco, retablo, es discurso iconográfico, es discurso catequético y sobre todo es transporte de un elemento que en sí transporta hacia lo trascendente a miles de personas. Muchas gracias.